Las razones trigonométricas son expresiones matemáticas que relacionan medidas de ángulos y distancias. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a mirar este triángulo rectángulo. Vamos a identificar que es rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. Entonces esto nos dice que es un triángulo rectángulo. Este sería el ángulo de 90 grados. Ahora, la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es la que está enfrente del ángulo recto. Eso debemos identificarlo siempre. Entonces, teniendo esta parte, podemos poner aquí que este es la hipotenusa. Y además de eso, debemos analizar cuáles son los catetos. Este A es un cateto y este B es otro cateto. Pero con respecto a este ángulo, vamos a decir que el lado que está enfrente es el cateto opuesto. Vamos a poner esto aquí a un lado. Entonces, este sería el cateto opuesto a este ángulo teta. Y además de eso, el que está al lado, el que está aquí al lado, le llamamos cateto adyacente. Este sería el cateto adyacente para este ángulo teta. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a mirar entonces cuáles son las funciones trigonométricas y cómo podemos calcularlas. Veamos. Entonces tenemos, para un triángulo rectángulo, tenemos 6 funciones trigonométricas. Una es el seno, otra el coseno, la otra la tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas son las 6 funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. La definición del seno de teta, en este caso para este ángulo, nos dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos aquí que el seno de teta es igual al cateto opuesto. Aquí vemos que tiene una medida y que la medida es A, entonces ponemos que esta es A, sobre la hipotenusa. Y vemos que la hipotenusa tiene una medida igual a C, entonces ponemos aquí C. El cateto adyacente sobre la hipotenusa nos define el coseno de teta. Entonces, el adyacente, tenemos aquí la medida, es B, sobre la hipotenusa, y ya sabemos que la hipotenusa es C. La tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos que el cateto opuesto al ángulo teta es A, y el cateto adyacente al ángulo teta es B. Entonces, vamos a ponerlo acá. La cotangente de teta es igual al cateto adyacente, a la medida del cateto adyacente, que ya sabemos que es B, dividido el cateto opuesto, en este caso es A. La secante de teta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es C y el cateto adyacente es B. Y finalmente tendríamos la cosecante de teta, que es igual a la hipotenusa, que sabemos que es C, sobre el cateto opuesto, y el cateto opuesto sabemos que es A. Si notamos y aprendemos los 3 primeros, calcular los siguientes se hace más sencillo, ya que al calcular estos podemos notar que la cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Esto quiere decir, veamos que en la cotangente es B sobre A y en la tangente A sobre B. Simplemente se invierten estos dos, por eso es la inversa. En el siguiente video veremos un ejercicio aplicado.